El caso de Cary Steiner. Los prejuicios estéticos pueden cobrarse víctimas. Y los investigadores de gravísimos asesinatos no están exentos de ellos. Eso es exactamente lo que les pasó a los agentes del FBI cuando pretendían resolver un triple crimen, allá por 1999, en California, Estados Unidos. Sin darse cuenta, en los primeros interrogatorios, un joven de buen aspecto, rubio, atlético, confiable, atractivo, trabajador y colaborador, los engañó como a detectives principiantes. La discriminación funcionó a la inversa y el personaje quedó descartado por su apariencia amable y agradable. Cary Steiner los confundió por un tiempo. El suficiente para que esa falsa imagen que se habían hecho de él le costara la vida a una cuarta víctima. Cary Anthony Steiner nació el 13 de agosto de 1961 en Merced, California. Anthony nació y creció dentro de una familia totalmente disfuncional. Delbert Steiner no fue lo que se dice un buen padre para sus 5 hijos. Había tenido que recurrir a terapia por haber molestado sexualmente a 2 de sus hijas, Cynthia y Cory. Una violencia que heredaría Cary. Una de sus hermanas contaría, luego de los horribles crímenes, que su hermano también la había tocado inapropiadamente cuando ella tenía 10 años y una prima relató que él solía meterse debajo de la cama para espiarlas cuando se vestían y desvestían. En ese marco familiar de abuso, una desgracia más tocó a la familia. Un 4 de diciembre de 1972, Steven Steiner, de 7 años, el tercero de los hijos y bastante menor que Cary, desaparece un día volviendo del colegio. Lo sabrían años después, pero había sido secuestrado por el pedófilo Kenneth Parnell, que trabajaba en un resort en el Parque Natural Yosemite. Parnell lo retuvo y abusó de Steven durante 7 años en los que vivieron mudándose mientras el delincuente sexual se hacía pasar por su padre. Steven no atinó a fugarse, pese a que muchas veces lo dejaba solo. Con su desaparición, su padre Delbert enfrentó tendencias suicidas. El caso generó conmoción en la sociedad, inspiró libros y películas. Pero por sobre todo acaparó la total atención de Delbert y Cary Steiner, que quedaron sobrepasados por la angustia. Toda su atención estaba puesta en el destino de Steven y en qué le había pasado, atención que Cary Steiner deseaba para sí. El negro panorama prometió mejorar cuando Steven reapareció 7 años después, cuando se animó a escapar del pederasta para salvar a otro niño que Parnell había secuestrado. Era el 2 de marzo de 1980. Steven, que ya tenía 14 años, fue considerado un maravilloso héroe. Cary se sentía cada vez más en las sombras. Sus padres vieron que su niño regresaba vivo, era como un milagro. Pero ese niño ya no era quien había sido. Poco tiempo después de volver, Steven le dijo a Newsweek: mis padres ven al niño, pero yo crecí, porque mi padre no me abraza más, todo cambiado. Muchas veces me culpo a mí mismo. Me pregunto si debí volver a casa, hubiera sido mejor si no lo hubiera hecho. Lo que parecía obvio, que todos debían hacer terapia para superar los traumas experimentados, no se llevó a cabo. Según una de sus hermanas, Steven no hizo tratamiento porque su padre no quería que lo hiciera, decía que no hacía falta. Steven lo pasaba realmente mal, no habló de los abusos con nadie y en el colegio le hacían bullying. Entonces empezó a beber. Su vida era un caos y terminó siendo expulsado de su casa. En 1985 se casó y su vida mejoró. Tenía solo 19 años. La atención mediática sobre todos los Steiner fue una constante. Cary no estuvo feliz con la aparición de su hermano. Sus celos empeoraron cuando se publicó un libro y se filmó el caso de Steven. A principios de 1989 se grabó una miniserie de TV basada en su historia, Mi nombre es Steven,
que pasaron por la NBC y la BBC y que más tarde se convirtió en película. Steven actuó como extra haciendo de uno de los policías que lideraron su regreso a casa. Carrie veía agigantarse sus celos por su hermano, al igual que sus perversas fantasías sobre raptar mujeres, violarlas y matarlas. Pocos meses después, el 16 de septiembre de 1989, a los 24 años, Steven murió como consecuencia de un accidente de moto. Dejó una joven viuda, 2 hijos pequeños y su trabajo en una pizzería. Se dijo que a Carrie lo golpeó mucho la muerte de su hermano. Pero nadie puede asegurarlo. Un año después, Jerry Steiner, el tío de Carrie y con quien vivía, fue asesinado de un escopetazo en el pecho. Carrie dijo haber estado en el trabajo al momento del crimen. Lo investigaron porque habría tenido muchos motivos para hacerlo, ya que él había asegurado que Jerry había abusado de él cuando tenía 11 años. Carrie quedó absuelto del crimen gracias a la coartada del trabajo. La vida de Carrie continuaría a los altos. En 1991 intentó suicidarse, en 1995 fue admitido en una institución psiquiátrica y en 1997 fue detenido por posesión de marihuana y metanfetaminas. Ese mismo año empezó a trabajar en el Hotel Cedar Lodge del Parque Nacional Yosemite. En el mismo lugar donde, en 1999, se consumaría como asesino en serie. Una fantasía que, según él mismo confesó a la policía, tenía desde los 7 años. Durante un año entero, Carrie Steiner había estado preparando su triple crimen. Había planeado matar a su novia y a sus 2 hijas de 8 y 11 años luego de violar a las pequeñas. Pero su macabro plan se desmoronó cuando apareció una visita inesperada. Volcó entonces su atención en el Hotel Cedar Lodge, donde captaría allí a sus víctimas en su propio lugar de trabajo. En 1998 había apuntado a 2 chicas finlandesas, pero tuvo que salir corriendo cuando llegó un acompañante de ellas. Se salvaron por poco. El 14 de febrero de 1999, día de San Valentín, Erin Murphy, de 12 años, su hermana y 2 amigas fueron a divertirse al jacuzzi del Hotel Cedar Lodge. Cuando entraron al agua, un joven de mucho pelo en el pecho ya estaba allí. Era Carrie Steiner, que las observaba con cuidado. Al rato descubrió que estaban acompañadas por un hombre, Bill Murphy, el padre de las hermanas. Escaparon, sin saberlo, de un destino horrendo. Al día siguiente, 15 de febrero, Steiner eligió a otras 3 víctimas. Carrie se fijó en Carol Sand, de 42 años, su hija Julie Sand, de 15 y la argentina Silvina Peloso, de 16. Las había visto caminando solas por el hotel, por lo que le llamó la atención. Por la noche las acechó desde la oscuridad en ese desolado hotel de montaña. Carrie caminó por el hotel cual depredador acecha a su presa. Estaba planeando la forma en que podría acercarse a ellas. Steiner se fijó que había un auto rojo estacionado frente al cuarto de las mujeres, por lo que se acercó al cuarto y vio que una de las cortinas de la ventana estaba abierta. Se asomó sigilosamente y observó a 2 jóvenes y la madre. No había ningún hombre con ellas. Steiner tenía puesto un mameluco de trabajo y llevaba una mochila que contenía una soga, un cuchillo grande, un rollo de cinta adhesiva y un revólver. Carol, Julie y Silvina habían partido desde Eureka, una ciudad en el condado de Humboldt en California. Tomaron camino hacia San Francisco el domingo 14 de febrero. Allí habían alquilado un auto Pontiac Grand Prix rojo y Carol había manejado hasta Stockton. Al día siguiente, siguieron camino hasta el Parque Yosemite, donde se registraron en el Cedar Lodge, un hotel en un lugar de ensueño en medio de bosques y montañas. El hotel no era gran cosa, pero estaba muy bien ubicado para las excursiones. Las puertas y ventanas de los cuartos, como suele ser en este tipo de hoteles, daban al exterior.
Ese día pasearon encantadas por la foresta y las cascadas de la zona, recorrieron gran parte del Parque Yosemite y tuvieron un día agradable. No se imaginaban el horror que les esperaba. Cuando volvieron cansadas al hotel, pasaron por la recepción, comieron unas hamburguesas en el restaurante y alquilaron un par de películas. Carol habló con su marido, Jen-san, para contarle que habían llegado bien. Fue la última vez que se supo de ellas con vida. A las 11 de la noche del lunes 15 de febrero de 1999, un hombre joven con buena pinta, de pelo corto y rubio, enfundado en un mameluco de trabajo, tocó educadamente la puerta de la habitación 509. Se identificó como empleado del hotel, pidió disculpas por molestar y les aseguró que había un caño roto en el baño del piso de arriba. El trabajo era urgente, pero le costó convencer a Carol de que necesitaba reparar la pérdida de agua en ese momento. Le explicó entonces que tendría que hacerla llamar desde la recepción, por lo que ella finalmente accedió y le abrió la puerta al temible hombre que deseaba convertirse en asesino. Cuando Carol lo dejó pasar, primero pasó al baño donde estuvo unos minutos en silencio simulando trabajar. Las chicas veían una película de Jerry Maguire tiradas en la cama. Carol leía un libro en su cama. Las dos camas estaban separadas con una mesita con un velador que estaba encendido. Luego de un rato, Cari salió del baño con un arma en la mano y las engañó por segunda vez, les aseguró que solo quería robarles. El despiadado Cari las ató, las amordazó y las separó. A las chicas las llevó hasta el baño donde tenía preparadas unas sogas para atarlas a la tubería de la cañería. A Carol la había dejado atada en la cama, cuando regresó la estranguló sin piedad con una soga. Le tomó 5 minutos poder asfixiar a la fémina de 42 años de edad. El asesino se vio sorprendido por lo difícil que era asfixiar a alguien. El frío y extasiado Cari no sintió nada al cometer el crimen. Steiner sacó el cuerpo de Carol del cuarto en la oscuridad de la noche y lo arrastró hasta el baúl del Pontiac Grand Prix rojo alquilado. Volvió a la habitación y sacó a las adolescentes del baño. Les arrancó la ropa a los tirones y les exigió a las adolescentes que tuvieran relaciones entre ellas. La negativa de las chicas y su dificultad para mantener una erección terminó por irritarlo. Llevó a Silvina de nuevo al baño y cerró la puerta. La hizo arrodillarse en la bañera, donde la violó y la ahorcó. Luego de ver el cuerpo de la joven tirado en la bañera, el despiadado Cari no paró allí. En la cama había quedado Julie atada. Después de salir del baño, tomó a Julie, la violó y la obligó a practicarle sexo oral. Luego la llevó a una habitación contigua donde la dejó atada y con la TV prendida. Mientras pensaba en cómo salir de esta, Cari ordenó y limpió la escena del crimen y trasladó el cuerpo de Silvina al baúl donde estaba el cadáver de Carol. Dejó unas toallas húmedas en el baño como si se hubiesen bañado, guardó las pertenencias de las víctimas en las valijas y las puso en el coche. Quería dar la sensación de que se habían marchado. Volvió a la habitación en la que estaba Julie, la envolvió con una manta y la llevó al auto. Julie conservó la calma, quería vivir. Le dijo llamarse Sara. Steiner manejó sin rumbo por mucho tiempo. Con su calma, Julie casi logra que Steiner desista, pero su perverso instinto criminal era más fuerte. Cari no sabía a dónde iba o qué estaba haciendo. Simplemente manejaba y manejaba. Empezó a tener simpatía por la chica. Julie mantuvo la calma y le habló con simpatía a su victimario. Por instinto, Julie le decía a Cari que lo comprendía, que no tenía rencor de él, que podían salir juntos de esto. Un acto que por poco ablanda al asesino. Cuando llegaron al lago Don Pedro, ubicado en el condado de Mariposa en el estado de California, la hizo bajarse del auto. La violó, la peinó, le dijo que la amaba. Después le pidió que se acostara boca abajo sobre la manta. Sacó su cuchillo y le abrió el cuello sin piedad. Durante 20 segundos,
Mientras ella moría desangrada, miró para otro lado. Con la muerte de Julie consumó su tercer asesinato en una noche. Dejó el cuerpo de Julie tapado por la frazada y escondido entre arbustos. El auto, con los otros 2 cuerpos en el baúl, lo condujo hasta un bosque donde lo tiró por un barranco. Un pino detuvo su caída. Se dirigió caminando hasta Sonora, ciudad del condado de Tuolumne, en California, de donde llamó un radiotaxi. Eran las 10 de la mañana del martes 16 de febrero. La conductora del taxi era una mujer, quien lo trasladó hasta el Hotel Cedar Lodge. El recorrido del viaje fue de 1 hora y media. Steiner le pagó $125. 2 días después volvió a donde estaba el auto, lo roció con gasolina y lo quemó. Antes había tomado la billetera de Carol que luego tiró en la población de Modesto, California. Lo hizo para despistar a la policía que ya estaba buscando con desesperación a las 3 mujeres desaparecidas. Jensen, preocupado por la falta de noticias, había reportado las ausencias a la policía y llamado a la familia de Silvina Peloso a la Argentina, que rápidamente viajó a los Estados Unidos. El FBI las buscaba denodada, pero infructuosamente, entre las montañas de Yosemite. Primero habían manejado la hipótesis de un accidente con el auto, pero cuando un joven halló la billetera de Carol en Modesto, todas esas teorías se cayeron. Comenzaron a pensar en un rapto. Cary Steiner fue uno de los primeros en ser interrogados. Vivía solo en un cuarto del hotel. Parecía franco y era un buen trabajador, un empleado colaborador que los ayudaba a recolectar las pruebas y les abría los dormitorios en la búsqueda de datos. Lo eliminaron enseguida de la lista de sospechosos. Un mes después, un llamado anónimo les dio una pista. Les dijo dónde ubicar el Pontiac rojo reducido a chatarra. El domingo 21 de marzo lo encontraron a 90 kilómetros de allí. En el capó encontraron una frase escrita con una navaja: "Tenemos a Sara". Otra vez Cary Steiner intentaba distraerlos. Dentro del baúl estaban los cuerpos de Carol y Silvina. Sus identidades fueron reconocidas por los registros dentales. Pero el cuerpo de Julie no estaba allí. Steiner se volvía más y más audaz. 6 días después, la policía recibió una nota con un mapa que le revelaba dónde estaba el tercer cuerpo. Esa nota decía: "Tuvimos diversión con esta". Encontraron a Julie San. Había sido violada y degollada. El FBI estaba desorientado. El terrible asesino los guiaba en su ceguera y ellos no podían identificarlo. Quizá no hubiesen aprendido jamás a Steiner si no hubiese vuelto a asesinar. El verano de 1999, el 21 de julio, eligió una nueva víctima, la pelirroja Joy Ruth Armstrong, de 26 años, una naturalista que trabajaba con programas educacionales en Yosemite. Al igual como hizo con sus primeras víctimas, a Joy la acechó. Observó su cabaña desde la distancia. Tras días de observarla, se percató que siempre estaba sola cada vez que entraba y salía al exterior. Ella, en realidad, estaba armando su mochila para un viaje con amigos. Steiner entró silenciosamente a la casa. Al verlo, Joy se sorprendió. Cary la amenazó con un arma y la ató con cinta. Luego la subió a su auto azul. Mientras él manejaba, ella quiso escapar, se lanzó valientemente por la ventana del auto y comenzó a correr. Pero como tenía las manos atadas, no pudo correr bien. Steiner le puso cinta adhesiva en la boca, por lo que no pudo gritar. Él paró el auto, la persiguió y la alcanzó. Lo que parecía ser fácil para él, se le había complicado. Cary no estaba acostumbrado a que sus víctimas tuvieran la oportunidad de defenderse. Con Joy fue diferente. Forcejearon por un rato hasta que Cary perdió el control y la golpeó tan fuerte que la noqueó, luego la violó y la decapitó. Steiner abandonó el cuerpo en un riachuelo cerca de la cabaña donde se quedaba Joy.
Al día siguiente, Joy Armstrong fue reportada como desaparecida al no llegar con sus amigos y no tener ninguna comunicación con ella. La policía forestal llegaron a su vivienda, donde encontraron la puerta principal entreabierta. Ingresaron a la cabaña y encontraron unos anteojos rotos, un sombrero y huellas de ruedas de neumáticos en el camino. Demasiada evidencia esta vez para salir impune. La policía forestal encontró el cuerpo de Joy en el riachuelo, pero solo encontraron el cuerpo. En un pequeño estanque cercano encontraron su cabeza. Cerca al riachuelo encontraron las mismas huellas de neumáticos que encontraron en la cabaña de Joy y hallaron 2 tipos de pisadas cerca al cuerpo de Joy. Unos testigos aseguraron haber visto una camioneta azul claro rondando por la zona cerca de la cabaña, por lo que se enfocaron en buscar una camioneta de marca internacional Scout de color azul claro. Buscando el auto encuentran a Cary, desnudo, fumando marihuana y cerca del río. Cary manifiesta que es su día libre y permite que revisen su camioneta. Tomaron fotografías de la camioneta y de los neumáticos, pero la policía lo dejó ir ya que no encontraron nada sospechoso. Al comparar las fotografías de las marcas dejadas en la casa de Joy y las de la camioneta de Cary, se dieron cuenta que eran iguales. Por lo que al día siguiente el FBI fue a buscar a Steiner al Cedar Lodge. Pero ese día no había ido a trabajar, así que se lanzó un anuncio de búsqueda para localizarlo. Gracias a una llamada anónima informaron a los investigadores que habían visto a Cary en una colonia nudista en Laguna del Sol, a 2 horas al norte de Yosemite. El 24 de julio los investigadores llegaron a ese lugar. Al ver a los agentes, Cary colocó las manos en la cabeza. Detuvieron a Cary y lo llevaron a Sacramento para ser interrogado. Steiner solicitó hablar con el detective Jeff Rennick, con quien había tenido cierta conexión. Cabizbajo se sentó frente al investigador y le dijo: «Soy una mala persona. Es irónico porque amo la vida y estar con mis amigos maravillándome de la naturaleza. Y al siguiente minuto es como que puedo matar a todo el mundo en la faz de la tierra. Eso me tortura, va y viene, es como un partido de tenis». En ese momento Cary confesó todos sus crímenes. Su confesión de 2 horas al FBI fue enteramente grabada. Allí admitía los 4 crímenes. No ahorró detalles. Y reveló también al agente del FBI, Jeff Rennick, lo que había planeado hacer con su propia novia y sus 2 hijas. Los psiquiatras que evaluaron a Steiner revelaron que en su familia hubo enfermedades mentales y abusos sexuales durante 5 generaciones. Se supo también por ellos que a los 3 años Cary Steiner había sido diagnosticado con tricotilomanía, la enfermedad obsesiva compulsiva que lleva a arrancarse el pelo. A los 7 años, había presentado la primera fantasía sexual violenta mientras esperaba a sus padres en la verdulería, soñaba con secuestrar a las cajeras y matarlas. A los 12 soñaba con mujeres violadas en manada. Los informes médicos dijeron que su cerebro presentaba anormalidades que eran consistentes con esquizofrenia, desorden psicótico, parafilia y trastornos compulsivos obsesivos. En julio de 2002, se inició el juicio contra el asesino de Yosemite, acusado de 4 asesinatos en primer grado. Steiner se declaró inocente, alegando varios trastornos psicológicos. En las audiencias intervinieron 55 testigos, entre ellos los investigadores policiales, psiquiatras y psicólogos que lo evaluaron. Sus abogados alegaron que los Steiner tenían un historial de abuso sexual y enfermedad mental que se manifestó no solo en los asesinatos sino también en el trastorno obsesivo-compulsivo de Steiner. Sin embargo, el fiscal general del caso, George Williamson, desacreditó esa teoría y calificó a Steiner como un tipo astuto, frío y calculador que siempre actuó con alevosía y premeditación, y que no albergaba ningún signo de locura al momento de cometer sus crímenes. Finalmente, el jurado, compuesto por 9 hombres y 3 mujeres, lo declararon culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado,
el 27 de agosto de 2002. Los familiares de las víctimas se abrazaron entre lágrimas. Ya no podrá lastimar a más chicas, dijo la madre de Carol. El 12 de diciembre de 2002, el juez Thomas Hastings del Tribunal Superior del Condado de Santa Clara debía exponer la pena para el asesino de Yosemite. El magistrado se mostró tan conmocionado por los detalles horrendos y devastadores del caso que incluso llegó a derrumbarse y salió de la sala precipitadamente unos minutos para recomponerse. A su regreso, Hastings terminó de leer la sentencia que condenaba a Cary Steiner a morir por inyección letal. El asesino permanece en el corredor de la muerte desde mayo de 2021, pues no ha habido ejecuciones en California desde un fallo judicial en 2006 por fallas descubiertas en la administración de esta pena en el estado. El caso de Cary Steiner parece ser un buen reflejo del dicho, las apariencias engañan. Nunca levantó sospechas pese a su pasado de trastornos. Con su apariencia amable, simpática y hasta atractivo físico, lo hicieron pasar desapercibido de las investigaciones policiales. Solo su propia confesión pudo revelar sus propias pretensiones, asesinar a sangre fría a mujeres, con premeditación y violencia, y sin siquiera dudarlo. Bueno, querido público, llegamos al final de este caso criminal. Te agradezco que hayas llegado hasta acá, y te pido respeto hacia las familias de las víctimas. No olvides suscribirte y darle like a este video. Hasta pronto. Nos vemos en nuestro siguiente caso criminal.